Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal de videos de YouTube que está a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión me encuentro en el Centro de Atención Múltiple número 5, aquí en Toluca, Estado de México. Nos hicieron favor de recibirnos los especialistas que trabajan en el área de la discapacidad visual. En este centro se trabaja la discapacidad visual, la discapacidad auditiva, la discapacidad motora, la cognitiva y el autismo. Pues vamos a hacer una serie de entrevistas con cada uno de los especialistas de las diferentes áreas en las que se trabaja. Y en esta ocasión me hacen el gran favor de acompañarme la licenciada Gabriela Flores Pichardo. Muchísimas gracias por aceptar. La licenciada Mónica Terrones Quesada, muchísimas gracias, y el maestro y licenciado David Hernández Ramírez. Respectivamente son docente de grupo, terapeuta física y el psicólogo que da atención a los niños con discapacidad visual. Solamente por comentar un dato estadístico importante, quiero que sepan que en México se han registrado 5.739.270 personas con algún tipo de discapacidad, es decir, prácticamente 6 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad en este país. De ellos, podemos decir que se trata del 5.1% de la población total de nuestro México. Y de este total de personas con discapacidad, un 27.2% tienen algún tipo de discapacidad a nivel visual, lo cual lo vuelve un problema importante y en el cual hay que tener intervención. Así que para empezar, pues me gustaría mucho saber, si alguno de ustedes nos puede comentar, en términos generales, cuáles son los principales orígenes o las principales causas que nos llevan a la discapacidad visual. Bueno, hay diferentes causas, son causas que son hereditarias, son causas que son genéticas, que el chiquito ya nace con alguna predisposición o ya nace ciego, y hay unas causas que son adquiridas. En algunos de los casos, las personas con diabetes pueden llegar a tener situaciones de ceguera en la vida adulta, posterior. Muy bien. Entonces tenemos más bien genéticas, algunas por accidente y otras por enfermedad, que pueden llegar a tener problemas de discapacidad visual. Y bueno, ¿cómo se llega al diagnóstico del nivel de daño que tienen las personas en términos de discapacidad visual? Aquí nos basamos más por los restos visuales, la funcionalidad que ellos tengan, sí. Y se clasifica en ceguera o débiles visuales. Y pues eso empezamos nosotros a trabajar. ¿Y de qué manera empiezan a trabajar con ellos? Bueno, cuando un chiquito llega, nosotros recibimos a niños desde 45 días de nacido con ceguera o discapacidad o debilidad visual. En ellos se hace una evaluación inicial. En mi caso, como docente, a través de la guía de Guadalupe Nieto, abarcamos las áreas cognitiva, social, de la vida diaria y psicomotora. Vemos en qué edad se encuentra el niño y a partir de ahí empezamos a hacer nuestra programación. Y también posteriormente a la evaluación que cada uno de los miembros del equipo se hace una evaluación psicopedagógica y en algunos la propuesta curricular adaptada. Oiga, maestra, y por ejemplo, para enseñar el braille, ¿a qué edad se puede empezar a enseñar el braille? ¿O qué otro tipo de actividades académicas o pedagógicas llevan a cabo ustedes para trabajar con estos niños? Bueno, desde chiquitos en inicial empezamos a través de la didáctica multisensorial, empezamos a trabajar los prerequisitos al sistema braille. ¿Sí? El sistema braille, en donde empezamos a hacer ejercicios de maduración y ya a partir de depende de cada uno de los niños. Si son ciegos, puros, empezamos desde los 4 años, a los 5 o 6 ya lo están adquiriendo el braille. Muy bien. O sea, igual que los niños que sí tienen la posibilidad de ver, que van a aprender a leer a los 6 años, lo mismo aquí. Sí. O sea, se requiere de cierto periodo de maduración. Sí. ¿Y esta maduración cómo se va dando, maestro? Bueno, primeramente partimos de una entrevista para tener
la información más completa del pequeño. Partimos de una entrevista con los padres que nos determinan sus antecedentes de desarrollo, y posteriormente ya hacemos una valoración a nivel de desarrollo, en cuanto al nivel de inicial, que es nuestro fundamento para determinar si en verdad el pequeño tiene únicamente ciego puro, es débil visual, o pudiese tener alguna otra limitación a nivel intelectual. Y a partir de esta valoración por parte del área de psicología se comparte en una evaluación psicopedagógica, que ya es la aportación de los diferentes, del equipo multidisciplinario, y ya determinamos cuáles serían las necesidades muy específicas del pequeño, vertido en un documento que nosotros manejamos como propuesta curricular adaptada. Muy bien, esto nos indicaría que el niño puede tener discapacidad en tal y tal área, y con base en ello se le da la atención. Así es. Bueno, a este nivel de edad de los chicos, lo único que podemos determinar es una edad de desarrollo, y que nos pudiese determinar un desfase en cuanto a su edad cronológica, claro, con su edad intelectual. O sea, lo que ustedes ven es a partir de qué momento pueden comenzar a capacitarlos para tratar de integrarlos a una vida común, digamos, ¿no? Porque con esta condición de vida resulta un poco más complicado el insertarse en la vida cotidiana. Así es. De hecho, a partir de esta evaluación que se genera a nivel del equipo multidisciplinario, pudiésemos tener cierto pronóstico de los alcances del chico, en cuanto a su proyección a una educación posterior, que en automático es el preescolar y la primaria. A partir de esta situación pudiésemos adelantarnos un poquito y generar ciertas expectativas en función a que el chico pudiera ser integrado no a una escuela regular, porque bueno, un chico con discapacidad visual tienen esta habilidad, cuando no hay un compromiso intelectual, tienen esta habilidad de insertarse sin mayor conflicto a una escuela regular. Ah, bien. ¿Qué tan frecuente es que se presenten este tipo de combinaciones de discapacidades entre los niños? Es común, salvo que ya cuando detectamos a una edad más adelantada, no a nivel inicial, sino más adelantada a un nivel preescolar o primaria, cuando detectamos que hay una doble discapacidad, ya no decimos tiene discapacidad visual, aparte intelectual, y en fin, sino únicamente lo manejamos como de manera general como una multidiscapacidad, donde nos advierte que bueno, que pueden ser dos o pueden ser más, ¿no? Pudiese también intervenir la discapacidad motriz. Ah, caray, o sea, puede haber niños con múltiples discapacidades, y eso es algo de verdad difícil para poderse integrar a la sociedad regular. Así es. Bueno, habló usted de un equipo multidisciplinario. ¿Qué áreas componen este equipo multidisciplinario, maestra? Bueno, sabemos en nuestro centro hay especialistas en autismo, hay psicólogos, trabajo social, terapeuta ocupacional, terapeuta físico, maestro de música, maestro de lenguaje, espero que no se me esté escapando ninguno, pero bueno, entre todos nosotros atendemos diferentes áreas, ¿no? Dependiendo de las características de los niños, a veces tiene más impacto el área de psicología, a veces más impacto el área de educación física, a veces más impacto el área de terapia física, y juntos vamos acompañando al docente, que en este caso es la maestra Gaby, que es la titular. Nosotros vamos acompañando, ayudando a que este niño o a que todos los alumnos vayan teniendo un desarrollo lo más próximo a lo que nosotros llamamos normal. Ah, fíjese, y en su área, ahorita paso con la maestra, en su área de la terapia física, ¿qué ejercicios ocupa para los niños con discapacidad visual? Bueno, un niño con discapacidad visual, la visión es la que provee de mayores estímulos al niño, es la que el primer contacto con el mundo. Entonces, cuando un niño no ve, pues no le llama la atención las situaciones,
el animalito, las cosas que se mueven. Entonces el niño permanece mucho tiempo quieto porque no hay un estímulo que le dé esa capacidad de moverse o esa intención de moverse. Entonces lo que nosotros hacemos es empezar al niño a moverlo a través del juego, porque bueno, los niños tenemos que convencerlos de la forma más grata para ellos, que es el juego. Entonces vamos estimulando diferentes movimientos, propiciando desde que tenga un control cefálico hasta que llegue a una marcha, pasando por el arrastre, pasando por el rodarse, el gateo, los saltos, pero todo esto a través de juego. La situación de la terapia tratamos de que sea lo más grata para él, porque bueno, va a ser una situación que va a llevar a lo mejor poco tiempo si es un niño ciego puro, pero a lo mejor toda su vida si es un niño ciego y aparte tiene otra discapacidad más importante, ¿no? Que pesa más que la ceguera incluso. Incluso. Oiga, muy interesante, y con esto lo van preparando para que tenga un control de su propio cuerpo y tal vez tarde o temprano pueda desplazarse, ¿no? Ya sea con la ayuda de un bastón o quizá un perro lazarillo, o sea, algo que le permita llevar una vida más cómoda. ¿Sí? Oiga, qué interesante. Maestra, y en el aula, ¿cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan y cómo pedagógicamente los pueden resolver? Bueno, como ya se había dicho, un niño ciego o con debilidad visual, pues tiene enorme reducción, tiene una limitación que hace que la comprensión y la interacción con el mundo pues sea más limitada, ¿no? Sí. Porque como decíamos, todo el niño aprende realmente con estímulos visuales y a través de la observación y la imitación. Aquí en ellos se ve un desfase, aunque sea nada más cognitivo, aunque no tenga ningún compromiso cognitivo, hay un retraso en su desarrollo, claro. Ellos vienen arrastrando. Aquí en ellos vamos a trabajar desde lo que es también el conocimiento de su cuerpo, la lateralidad, la ubicación espacial, porque eso nos da pauta para que más adelante trabajemos los prerequisitos al braille, ¿no? El braille son 6 puntos, el generador, y empezamos de derecha, izquierda, arriba, abajo, pero partiendo de su propio cuerpo. Todo a través de actividades lúdicas, cantos, juegos, y también utilizamos abundante material concreto, en relieve, con texturas. Todo para hacerlo a ellos agradable, y que sea significativo. Todos los temas o contenidos tratamos de que sean significativos y funcionales para ellos, en función de sus posibilidades reales, ¿no? Claro. También se da prioridad a compensar los efectos de la discapacidad, ampliar más su mundo, sus aprendizajes, estimularlos más, también utilizando, en este caso sería la máquina Perkins, la computadora tiflotécnica. Díganos, ¿para qué sirve la máquina Perkins? Sí, es para que ellos también adquieran el braille, pero es como una máquina, ¿no? También ellos, ya cuando ya son más grandes, pues adquieren más habilidad, porque es más fácil que estén escribiendo, fijando, que ellos ya, para ellos es más funcional, ¿no? Ya en grados ya más avanzados. Muy bien. ¿La computadora qué más está usted comentando? La computadora tiflotécnica, igual para que ellos ya tengan acceso ahora a los medios de comunicación, ¿no? Ahorita que ellos ya pueden acceder, porque es parlante y tienen las teclas, las teclas las tienen las letras, los números en braille, y ellos pueden acceder. Aquí en la institución tenemos algunas computadoras y se les enseña a los niños a usar. Oiga, maravilloso. O sea, las teclas vienen ya en braille, sí. Y cuando las oprimen, dice qué oprimió. Sí. Caray, pues es una gran ayuda. Y también, ¿no? Para los débiles visuales, vienen en contraste, vienen amarillos para resaltar. O sea, el amarillo es mejor para resaltar. Sí, para los débiles visuales. Mire qué cosa, no, de verdad qué interesante. Y psicológicamente, ¿qué aplicaciones, qué terapias o qué ejercicios ocupacionales llevan ustedes a cabo? Bien, nosotros, a partir de esta valoración que se hace, identificamos el nivel de desarrollo que tienen los chicos, y esto lo planteamos a nivel educativo. En este sentido, nos enfocamos específicamente a lo que nosotros manejamos como dispositivos básicos, en los que interviene la atención, la memoria,
esa motivación que pueden llegar a tener los chicos hacia las actividades, para que de alguna u otra forma las actividades que se generen tanto a nivel del área de psicología como pedagogía sean menos invasivas, que el chico se disponga para la actividad. Obviamente partimos desde una atención. Regularmente, y lo que hemos observado, que bueno, al estar minada su condición visual o ausente en el caso de los chicos ciegos, pues trasladan esa habilidad a la parte auditiva. Sí. Entonces, pues bueno, nos apoyamos de música, de una serie de actividades que al chico le motive a hacer las actividades que se pretenden, enfocado, insisto, al área educativa. Que el chico genere, sobre todo, algo importante en esta etapa de los chicos es su atención, que puedan ir incrementando esos periodos de atención para, como lo comentaba la maestra, en un principio partir de lo que denominamos como prebraille, que pudiera ser la lateralidad, en fin, y ya posteriormente que el chico pudiese ya tener estos elementos y pasar al braille. Oiga, maestro, fíjese que se me ocurre una pregunta que creo que, bueno, para mí es muy importante saber. ¿Se aceptan estos niños? ¿Usted les da alguna orientación para que aprendan a aceptarse con lo que tienen y que aprendan a vivir con ello? Interesante pregunta. Nosotros, cuando llega un pequeño, regularmente el papá llega desorientado en cuanto a las condiciones del chico, cuál es una proyección a futuro, con una cierta negación hacia la condición de discapacidad. Y lo que nosotros hacemos desde el área de psicología es un proceso que manejamos, lo denominamos proceso de sensibilización, que al papá se le va orientando para que de alguna u otra forma acepte al chico y lo apoye. Es muy común acá un fenómeno que nosotros determinamos como sobreprotección, que es cuando el papá, ese cuidado lo lleva a un extremo que llega a ser limitante para el pequeño. Regularmente, si el chico puede desplazarse, el papá lo evita por el daño que pueda llegar a hacerse. Claro. Si el chico puede, en el caso del momento inicial, si el chico puede ya empezar a ponerse el calcetín, el zapato o quitárselo, en ocasiones el papá limita esa parte. Podríamos llamarlo de autosuficiencia del pequeño. Entonces, mediante un proceso de sensibilización vamos haciendo mucho hincapié en lo que pudiese estar alcanzando el chico y lo que el papá, la forma en que el papá nos pudiese apoyar de mejor manera para la evolución en cuanto al desarrollo del pequeño. Esto es algo muy importante. Sí, maestra, ¿me permite hacer un comentario? Lo que pasa, yo que quiero decir antes de que se me olvide es que con lo que usted está comentando, ciertamente tenemos el problema de la discapacidad visual o la ceguera moral. Pero el que nosotros como padres sintamos incluso culpa y que querramos ayudarlos al 100% los limita más. Yo creo que entonces una recomendación para los padres sería: promueve hasta donde más sea posible la independencia de tu hijo para que vaya aprendiendo a valerse por sí mismo, porque pues una triste realidad es que no somos eternos y si uno llega a faltar, ¿qué va a ser del chico? Totalmente dependiente, ¿no? Maestra, ¿qué quería usted agregar, por favor? Bueno, yo quería comentar, en la intervención que nosotros hacemos, trabajamos con el niño lo que es el esquema corporal. Y al estar trabajando esquema corporal, pues trabajamos los sentidos, ¿no? O sea, yo tengo ojos, tengo una nariz, tengo unos oídos, y me sirve para. En este crecimiento y en este desarrollo del niño, el niño se va a dar cuenta que tiene ojos, pero no le funcionan, o que no tiene ojos. Entonces, en ese momento el niño a lo mejor empieza a cuestionar, porque los niños ciegos pues, no van a tener una situación cognitiva que le impida comprender que sus ojos no le están funcionando. En ese momento yo como maestro, yo como parte del equipo de apoyo y como papá, tendría que explicarle que esa condición es como cualquier otra condición del ser humano, como ser gordito, como ser flaco, como ser güero, y en esa medida
yo ayudo a mi hijo a superar o a aceptar esta discapacidad y a que la misma sociedad integre a estos niños. O sea, los niños que tienen discapacidad y los niños que tienen un desarrollo normal tienen que entender que esta situación de discapacidad es una condición que se presenta en todos lados y que la tenemos que integrar a nuestra vida, ser parte de nuestra vida. Claro. Lo que acaba de decir la maestra también me llamó mucho la atención y yo creo que esto va para todos. Todos debemos ser parte del equipo de apoyo. Ellos no son raros ni extraños, son simplemente diferentes. Y la diferencia hay que aprender a aceptarla y apoyarla en el sentido de que todos vivamos lo más en paz posible, contentos y sabiendo que todos podemos aportar algo, todos somos necesarios para algo. Eso es importantísimo. En términos de la sobreprotección, usted detrás de cámaras me comentaba que sí es un gran problema. ¿Nos puede argumentar un poco más al respecto, maestra? Es un problema porque los papás, como dicen, limitan en ese que el niño no se lastime o que no vaya a pasarle algo, le hacen todo. Simplemente les dan de comer en la boca y no les dan esa oportunidad, esa posibilidad que ellos tienen, ¿no? De aprender a valerse por sí mismos. Ajá, y ellos son los que nos limitan más. Pues fíjese, es que esto me lleva a pensar alguna vez en nuestros videos que hemos realizado, he dicho que el objetivo central de la vida, o sea, en el rol de padre, ¿no? Es intentar llegar a formar a nuestros hijos como seres independientes, que se valgan por sí mismos, que se hagan cargo o responsables de sí mismos, ¿no? Porque tarde o temprano lo van a tener que hacer, no hay de otra, ¿no? Y en términos, maestro, por ejemplo, si un niño viene hoy triste, acercándose a la depresión, si viene ansioso por su propia condición o porque no le permitan ser independiente en sus casas, ¿qué estrategias como psicólogo usted les ofrece? Bien, nuestro primer filtro regularmente es el docente frente al grupo. Él es el primer contacto que tiene con la maestra, con el pequeño. Una vez que el docente identifica esto, a lo mejor ella pudiera dar una solución en lo inmediato, ¿no? A lo mejor no durmió bien, a lo mejor estuvo enfermo, cualquier situación. Ya cuando esta situación se presenta por varios días, entonces ya intervenimos desde el área de psicología y determinamos si hay algo más grave, claro. Desde una entrevista con los papás, desde un seguimiento en cuanto a la conducta del chico en varios días y pudiésemos determinar que pudiese estar afectando la conducta del pequeño. Maestra, entonces, ¿cómo se da usted cuenta que un niño hoy no viene bien? Pues en sus caritas, ¿no? Sus caritas lo reflejan todo y incluso a ellos, cuando ellos hablan, ellos nos dicen qué pasa en su casa. Ellos nos dicen si hay problemas con los papás, o sea, nos cuentan ellos todo y uno pues empieza a indagar, ¿no? Que cómo les fue, qué hicieron el fin de semana, o cómo están, cómo se sienten ellos, si están contentos, si les gusta venir y así nos vamos preguntando. Y cuando vemos si ya es consistente un problema, que vemos que el niño, o sea, o está muy callado o que se nos esconde o así, algunos indicios de que hay algo, le canalizamos al psicólogo. Es que es increíble, porque fíjese que ahorita se me viene una parte poética, dice que los ojos son el espejo del alma. Cuando no hay esa posibilidad, ¿no?, en la visión para reflejar el estado de ánimo, ¿usted cómo lo detecta? Dice que con las caritas. Sus posturas, como ellos. Las posturas corporales, ajá. No, es que es increíble, de verdad. ¿Y usted cómo empieza a ayudarles? ¿Nada más reporta entre el área de psicología? No, pues empezamos ellos, ya como es la convivencia diaria con ellos, pues nos tienen confianza y nos platican o ellos nos dicen sobre todo qué pasa. Ah, muy bien. Fíjese qué cosa más interesante. ¿Qué recomendaciones le podríamos hacer a los papás para el cuidado, la atención de sus hijos con este tipo de discapacidad que en este momento es visual? Bueno, yo lo primero que hago, es tratar de tener un vínculo cercano con la mamá, ¿no? O sea, trato siempre de preguntar cómo está mamá, cómo viene hoy, porque bueno, la mamá es la que nos va a dar la información más certera del niño. Entonces, al yo tener una cercanía con esta mamá, pues ella me va
diciendo qué pasa con el chiquito, y yo podría aportar a lo mejor algún tipo, alguna recomendación muy específica de que lo deje, que lo suelte. Bueno, obviamente en su casa que no tengan objetos que los que se puedan pegar. Siempre le digo, cuando los niños se empiezan a mover, hay que bajarlos de la cama y ponerlos en el piso para que ellos empiecen a investigar, a acercarles cosas que suenen, cosas que se sientan, diferentes texturas, para que el niño tenga la intención de moverse y de explorar su mundo. Y de desarrollar esas habilidades, ¿verdad? Y en la medida que el niño se va moviendo, la mamá va dándose cuenta que no le va a pasar nada si gatea y choca a lo mejor con la puerta o si choca con la silla, que no le va a pasar nada, que el niño tiene que aprender a medir su cuerpo, aprender a moverse en su entorno. Y que como todos los niños, va a llegar un momento en que se vaya a caer, en que se tropiece, en que le salga el chipote, porque es un desarrollo que deben de tener todos los niños. Así aprendemos. Fíjese que el común de los tres que nos hicieron el favor de acompañarnos ahorita es la búsqueda de independencia en estos niños. Fíjese, es lo que estoy notando. Sin una atención, que el papá y la mamá se dediquen a cuidarlo y todo, pero que generen independencia en sus chiquitos. Es lo que estoy observando, ¿no? Yo creo que es algo muy importante. ¿Qué recomendaciones les haría usted a los Aquí papás? sí tratamos de favorecer su autonomía, su independencia, y que vean lo que el niño puede hacer, ¿no? O sea, ver cuáles son sus expectativas, pero que sean reales. También no les vamos a crear falsas expectativas, ¿no? Porque a veces hay niños que sí están muy comprometidos y pues tampoco se van a engañar. O sea, siendo muy honestos con ellos, ver cuáles son para que ahí tengamos metas comunes y tanto el equipo con los padres vayamos hacia un mismo fin. ¿Qué tipo de apoyo requieren estos niños para salir adelante, como se dice en nuestro país? Voy a ser insistente. El hecho, permitirle, como primer vínculo, el de los papás, permitirle al chico explorar su mundo, a su nivel, a sus condiciones. Hago un paréntesis. La diferencia es catastrófica cuando no se da esta apertura. Un chico puede ser ciego, pero si no tuvo no se le permitió esta exploración al mundo, terminan adoptando lo que nosotros denominamos como cieguismo, que es el movimiento repetitivo de cabeza, algún miembro de manos, piernas, como manifestaciones de ansiedad. Una situación poca tolerancia al contacto físico con otras personas. Entonces, manifestándose a través de llantos, a través de gritos, en fin, o picarse el glóbulo ocular, situaciones que de alguna u otra forma el chico pone como barrera para esa aceptación del mundo externo. Es increíble. Lo que tenemos que desarrollar también es la generación de confianza en ellos mismos y en lo que les rodea, ¿no? Es lo que también voy notando. Si yo como estudiante quisiera venir a hacer aquí mi servicio social y usted me fuera a evaluar, ¿qué características buscaría en mí para aceptarlo? Yo creo que hay que tener mucha vocación. Aquí las personas que estamos trabajando nos llenamos de mocos, nos llenamos de baba, nos jalan el cabello, nos ensucian. Entonces es una situación de mucho servicio y de jugar. O sea, nos tenemos que poner en una situación de acompañamiento con el niño, con la mamá. O sea, tenemos que saber que a eso venimos. No voy a venir a sentarme en una silla y el niño me va a poner atención. Tengo que interactuar, tengo que hincarme, tengo que gatear con él, tengo que hacer muchas actividades con el niño. Y si usted tuviera que elegir a los papás perfectos que se dedicaran a apoyar a este equipo de trabajo y a sacar adelante al niño o al adolescente, ¿qué características tendrían esos papás? Pues muy comprometidos, ¿no? Primero que acepten a su niño. Exacto. ¿No? Primero es la aceptación. Ya aceptándolo, pues sí es empezar a involucrarlos, comprometerlos en las diferentes actividades, pero nosotros igual guiándoles, diciéndoles por dónde tienen que ir, pero dándoles esa confianza para que ellos también sigan con nosotros, pero sí unos papás muy comprometidos, responsables, ¿no?
hemos encontrado lo contrario en muchas ocasiones. Sí, la verdad, Sí. sí. Sí, abiertamente. Que sí, es como lo dicen, a veces esa sobreprotección o ese aislamiento, vemos los niños pasivos, ausentes, con sus manierismos, estereotipas. ¿Por qué? Pues por la falta de estimulación, la carencia desde ese vínculo afectivo que debe haber en el hogar. Lo que está diciendo es algo muy, muy importante. Fíjese que entrevistaron también a otra persona que trabaja con niños de problemas cognitivos. Incluso hizo su maestría, hizo una tesis sobre las emociones negativas no resueltas en madres con hijos con discapacidad cognitiva, Avelina en Castín Julio. Ella encontró gran dolor en las madres, porque no nada más es, ya tuve a mi hijo que tiene una discapacidad, sino que en cuanto nació, mi marido me dejó. O sea, hay abandono familiar también, falta de afecto, se le culpa al niño de la problemática, falta de comunicación. O sea, es un problema, eso sí es un problema, ya no, o sea, es una condición de vida problemática que no solo afecta al niño, sino a la familia, a todo el entorno. Porque además, si la mujer se queda sola, ¿quién le va a cuidar al niño? ¿Cómo lo va a mantener? ¿A qué hora se va a dar tiempo para llevarlo a la atención, a las terapias? Se vuelve una vida pues llena de obstáculos, de problemas fuertes que hay que resolver, ¿no? Y que muchas veces el padre, varón, abandona a la mujer. En esta institución ha sido frecuente registrar esos casos. Sí, hay muchas mujeres que llegan aquí solas, incluso ni los papás ni los hermanos las ayudan. Pero bueno, cuando llegan aquí sucede un fenómeno que a mí me llama mucho la atención. Ven la situación de otras mamás y se juntan entre ellas. Hay un dicho precioso que dice que Dios los hace y ellos se juntan y hacen redes de ayuda, de apoyo entre ellas. Y entre ellas, obvio, siempre hay una mamá que destaca por ser líder y es la que las jala hacia allá. Y siempre hay otras que se rezagan, pero tratan todas de ir en la misma condición. Entonces, entre ellas mismas se ayudan. Tengo que ir al doctor, te encargo tantito, sí, de una hora. Y así, o sea, van saliendo poco a poco. Y eso es muy importante porque entre ellas solamente ellas saben lo que están pasando, ¿no? La dificultad que es tener un chico con discapacidad y luego la dificultad de tratar de sacarlo adelante solas es un peso muy grande. Pero ya cuando se ven acompañadas con otras mamás en la misma condición, la situación se hace más ligera. Cuando menos uno no se siente solo, ¿no? Y ya se siente acompañado aún en la condición de vida que les tocó, ¿no? No, pues la verdad no saben, de verdad cuánto les agradezco que me hayan hecho el gran favor de regalarme estos minutos con esta charla tan importante que creo yo que va a ser muy enriquecedora para tanto las personas que tienen hijos con esta condición de vida como para aquellos que no los tenemos, y que busquemos la forma de apoyar, no nada más en términos económicos, sino también afectivos, morales, de apoyo académico a todos los chicos que tienen una condición de vida diferente, que a mí me parece que sí es muy importante realizarlo. Yo quiero agradecerles la labor y el esfuerzo que realizan aquí en esta institución, y si no tienen inconveniente y no les es molesto, nosotros no acostumbramos triangular la comunicación, entonces si por favor nos regalan sus correos electrónicos para que nuestros seguidores se puedan poner en contacto. El maestro David Hernández Ramírez, su correo electrónico. David _intermedio Hernández 74 live.com.mx. La maestra Gabriela Flores Pichardo, por favor. gabrielafpg@live.com. Y la maestra Mónica Terrones Quesada, por favor, maestra. Es Monique con K y doble E .30@hotmail.com. Y bueno, pues muchísimas gracias, maestros, muchas gracias. El Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de esta Facultad de Ciencias de la Conducta, hoy en colaboración con el Centro de Atención Múltiple número 5 de aquí en el Estado de México, en la ciudad de Toluca, como ven, llevando la información más útil de manos directas de los
protagonistas de esta actividad, esperando sea de ayuda, de apoyo para la comunidad. Padres de familia, vamos a tratar de generar independencia en nuestros hijos con alguna discapacidad, porque tarde o temprano tendrán que hacerse cargo responsables de sí mismos, tendrán que valerse por sí mismos en esta vida y pues aceptar la realidad por dura que sea, ya que hay algo bien importante dentro de la teoría. Decimos que la vida es como es y no como nos gustaría que fuera, y como no es como nos gustaría que fuera, pues hay que aprender a aceptarla. Quedamos en contacto para la próxima, tocaremos el tema de debilidad auditiva. Espero también sea muy enriquecedor. Que tengan una hermosa tarde. Muchísimas gracias por su atención. Nos encontramos en la próxima emisión. Muchas gracias.